Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio de Conociendo a Dios, aquí en nuestro espacio de video viernes. Les invito a que el día de hoy nos unamos para estudiar su palabra y le pidamos al Señor que nos enseñe de Él. Padre, gracias te doy por este día, gracias por lo bueno que eres, gracias también por este estudio que nos enfoca en ti, en conocerte a ti y el valor de al conocerte a ti poder depender en ti, Señor, en nuestra vida cristiana. Te doy gracias por la obra de tu Hijo y en él te pedimos que nos enseñes y utilices de este estudio para conocerte mejor, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, estamos en la lección número 4 de nuestro estudio de Conociendo a Dios y la semana pasada nosotros vimos algo muy importante en cuanto a que Dios es eterno y todos sus atributos son también eterno, su omnisciencia, su omnipresencia, su conocimiento absoluto, su poder, su soberanía, todo es eterno. Pero algo muy importante que tenemos que ver, que tanto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos y que la obra terminada de Jesucristo satisface al Padre por la eternidad. Cuando nosotros leímos en segunda de Timoteo 1:9 y vimos la gracia de nuestro Señor, de nuestro Señor dada a nosotros en Cristo Jesús, que fue antes de los tiempos de los siglos, vemos la obra eterna de nuestro Dios que satisface a Dios por siempre, 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 siempre. Él que es eterno está completamente satisfecho por la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, miren lo que dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora es muy importante que también el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es eterno y Él es fiel en cumplir la obra o el ministerio al cual ha sido encomendado, que es darnos a conocer al Hijo y el Hijo al Padre. Sí, entonces Dios no cambia, Dios siempre tiene ese deseo de que le conozcamos a la luz de la verdad de quién es Él. Y basados en eso, vamos a estudiar los eventos de la creación desde Génesis capítulo 1. Entonces, acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Génesis capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos juntos. Aquí vamos a ir comentando poco a poco y vamos a ir estudiando en esta sección, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora, cuán importante es que Dios hizo todo esto por su voluntad. Él es el único que no necesita absolutamente nada de nadie. Él tiene en su capacidad de hacer todo lo que Él quiera, porque es soberano. No necesita de nadie, pero todas las cosas que fueron creadas necesitan de Él. Dios es autosuficiente. El mundo, la tierra, no, necesitan del Dios creador y esa es la razón por la cual nosotros vemos aquí que Dios declara esto, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La semana pasada habíamos hablado de la existencia de Dios eterna y aquí vemos que Él lo hace únicamente, crea todo esto porque Él quiere, o sea, por su voluntad. Y no es por voluntad de la tierra, no es por voluntad de cualquier otra cosa, es por la voluntad de Dios que Él lo hace. Y todo lo que Él ha hecho necesita de Dios, depende de Él para poder existir. Dice aquí, y las tinieblas estaba, y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, fíjense por un momento conmigo en Hechos capítulo 17 y el versículo 25 y al 28. Quisiera que ustedes puedan acompañarme en esta porción porque nos ayuda muchísimo a ver cómo el Señor nos, nos muestra lo mucho que nosotros le necesitamos y que Él subsiste porque Él es todopoderoso, ¿sí? Miren, por ejemplo, entonces, en Hechos, capítulo 17 y los versículos 25 al 28. Dice, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y nos muestran aquí que em, solamente nosotros existimos por Él, por la voluntad de Él, ¿sí? Y es importante que nosotros al estudiar los eventos de la creación, aprendamos de quién es Él, podamos conocer de quién es Él y que le pidamos al Señor que Él abra nuestros ojos para verle a Él, ¿sí? Cuando Pablo compartió esto con los atenienses, ellos adoraban al Dios no conocido, ¿sí? Sin conocerle. Y Pablo les vino a hablar de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, que es todopoderoso, que, que es eterno, que no depende de nada ni de nadie, pero que todas las cosas dependen de Él y nosotros también. Entonces, cuando dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es muy importante porque cuando Dios creó, aunque había la tierra, no tenía nada, no tenía vida ahí. Em, Estaba en tinieblas, en obscuridad. Cuando vemos esto, también puede ser un cuadro físico de cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. En obscuridad, separados de Él, sin la vida de Jesucristo en nosotros, muertos espiritualmente, con una vida separados de Él en obscuridad, en tinieblas, hasta el día que Dios nos abre los ojos para conocerle a Él. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1 y el verso 5 nos dice lo siguiente en cuanto a quién es Dios y lo que pasa con una persona cuando le conoce a Él. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Separados de Él, todo está oscuro, no hay desordenado, todo vacío, ¿sí? Regresando a Génesis capítulo 1, dice aquí, em, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y es que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban em, completamente involucrados en la obra de la creación. En Juan capítulo 1 también nos muestra que él fue el que hizo todas las cosas, Él hizo los cielos y la tierra. Y fíjense, les voy a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando nos habla acerca de Jesucristo, estando en la creación, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antes de que Dios hiciera todo esto, estaba en tinieblas, pero Dios, en su deseo soberano, siempre ha querido darse a conocer tal y como Él.
es. Y es la voluntad de Él de crear las cosas para que le conozcan. Por eso vemos aquí que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, en el primer día Dios crea la luz, ¿sí? La luz. Y esto es algo muy importante porque em, lo hizo con su palabra, no tuvo que depender de nada, no necesitó materiales, solamente el Dios Dios Todopoderoso, que es luz, puede hacer esto, que no hay ninguna tinieblas en él. Y dice ahí en Génesis capítulo 1 el versículo 3 y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No necesitó esperar miles de años o de un generador de energía. Él mismo lo dijo y existió la luz. Sí, y apareció la luz. No está hablando de la luz, del sol, ¿sí? O de las estrellas, porque eso vemos después, pero está hablando acerca de la luz, de él, que permitió que exista la luz en la tierra, que no esté en tinieblas. Ahora, es muy importante esto porque solamente Dios, que es un Dios vivo, todopoderoso, puede hacer esto. Miren, por ejemplo, conmigo algunos versículos en cuanto a esto, y en Josué capítulo 3 y el versículo 10, nosotros encontramos una característica de nuestro Dios y dice, y añadió Josué, y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Lo que quiero enfocarme aquí es en cuanto al Dios viviente y cómo hay muchas referencias a través de todas las escrituras del Dios viviente. Y si usted hace una búsqueda de cada vez que se refiere al Dios viviente, está hablando acerca de nuestro Dios todopoderoso. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchas referencias del Dios vivo, ¿sí? Del Dios viviente. Ahora, solamente Él es así. Los dioses inventados por el hombre, que no son dioses, hechos de madera, hechos de piedras, hechos de cosas, no tienen ojos, no ven, tienen orejas, pero no ven, dice Isaías. Este, pero Dios no es así, Dios es vivo, real, solamente Él es todopoderoso, Él es sabio, solamente Él es el Dios vivo. Y, y, y es ahí que nosotros encontramos que Dios nos dice que todo lo que Él hizo es bueno. Sí, solamente el Dios viviente puede hacer esto, que todo esto era bueno. Y miren, fíjense lo que dice el versículo 4 de Génesis 1. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. El hecho de que es bueno es que todo lo que Dios hace también refleja cómo es Él. Dios no hace nada malo, no hace nada indebido, no hace nada en contra de su propio carácter. Y lo que Él hace, hace por quién es Él, por, por quién es, por cómo es su carácter. Miren, por ejemplo, lo que dice el Salmo 18 y el versículo 30. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 18 y el verso 30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto. Él no va a hacer nada indebido, nada en contra de su mismo carácter. ¿Sí? Y esto es muy importante al ver los hechos de la creación. Fíjense de nuevo en Génesis capítulo 1 y ahora veamos lo que dice el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Sí, cuán importante es nosotros ver esto, que así será hasta que Dios lo diga, así va a ser. Sí, cada vez que nosotros nos levantamos, el sol
sale, ¿no? El sol sale en la mañana y se esconde en la noche, alumbra al otro lado de la tierra y pasa lo mismo. Y no hay nada que no funcione perfectamente como Dios lo hizo, porque Dios es así. No está exactamente igual y Dios es eterno y así permanece para siempre, aunque esta tierra es creada, pero lo que Dios hizo lo hizo perfecto y tiene ese orden. eh, eh, Tenemos la luz y las tinieblas mostrando que Dios formó la tierra eh, y la hizo para mostrar también cómo es Él, ¿no? Pero acuérdense que Dios no tiene tiempo. Dios existe de la eternidad, pero hizo esto para que nosotros, sí tenemos tiempo, podamos distinguir un día de 24 horas, ¿no? En el día, la luz, y en la noche, las tinieblas. Ahora, este ciclo de día y noche va a continuar hasta el fin del tiempo, porque Dios es fiel y Él es el que sustenta todas estas cosas, ¿sí? No va a cambiar de ninguna manera, porque el que le sustenta esto es Dios mismo. Entonces, cada mañana que usted vea que sale el sol, acuérdese, sale porque Dios lo sustenta, porque Dios es Dios, ¿sí? Y nos enseña a valorar algo que se nos parece tan eh, que estamos tan acostumbrados, pero siempre es igual, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Ecuador, donde nosotros vivimos, en la línea ecuatorial, perdón, sale a la misma hora, ¿no? Siempre es lo mismo. Dependiendo de dónde nos encontramos, varía ciertos minutos y mientras más nos alejamos del centro, varía más y por eso tenemos las estaciones en el norte o las estaciones en el sur del planeta. Pero en la línea ecuatorial siempre es igual, sale a la misma hora y se oscurece a la misma hora. Entonces, vemos eso, pero igual todo esto tiene una secuencia que cada año es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo sustenta, Dios es el que hizo todas estas cosas y las sostiene. Ahora, fíjense conmigo y vamos a leer lo que pasó en el día 2. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahora, aquí nosotros vemos la creación de la atmósfera y en la atmósfera nosotros vemos lo que podemos ver aquí eh, 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 dentro del planeta Tierra, pero la atmósfera que la cubre y algo muy importante que nosotros vemos es que separó, dice Dios, la expansión de las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y es muy importante ver esto porque Dios soberanamente hizo eso también. Había agua en la expansión o en la atmósfera. Muy importante esto porque solo esto es posible por la obra de nuestro Dios. Y Él lo hizo esto únicamente al hablarlo, al decirlo. Él no necesitó de materiales, no necesitó de absolutamente nada para hacerlo. Y quisiera que me acompañen a ver algunos versículos que nos hablan acerca de la grandeza de Dios en cuanto a la creación, de cómo vemos lo que Él hizo simplemente con su palabra, por su voluntad, eh, que hizo que cada cosa esté justamente como Él quería para, para, para darle la gloria a Él, ¿ya? Entonces, miren conmigo en Jeremías capítulo 10 y el versículo 12. Jeremías
capítulo 10 y el versículo 12. Dice aquí en Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, es Dios. Su poder, su saber, su sabiduría es perfecta, es eterno. No hay nada que Él no pueda hacer. Y cuán importante es ver esto. Miren también en el Salmo 19 y el verso 1. Salmo 19 y el versículo 1. Tal vez algunos de ustedes sepan este versículo de memoria, pero es importante que lo revisemos. Salmo 19 y el versículo 1. Los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuán importante es ver lo que Dios ha hecho y el relato de la creación, porque nos muestra y nos enseña más de quién es nuestro Dios. ¿Sí? La sabiduría de Dios se da a conocer al ver este acto creativo de Dios, vemos quién es Él y que todas las cosas subsisten únicamente por la voluntad de Él, por su voluntad. ¿Sí? Am, Qué importante es ver que sin la atmósfera y sin la luz las cosas no podrían haber sobrevivido, pero Dios hizo eso por su sabiduría. Sí, para que las plantas crezcan necesitan el oxígeno y necesitan la luz para poder crecer y para los animales y el hombre también para poder vivir. Ahora veamos lo que pasó en el día tercero. Miren conmigo ustedes en Génesis capítulo 1 y los versículos del 9 hasta el 13. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ahora, dos cosas muy importantes en esta parte. La primera es que Dios crea la tierra seca, se ven los mares y crean las plantas, ¿no? Entonces, aquí nosotros encontramos algo muy importante, como Dios a través de los años, a través de todo el relato bíblico, de la historia, vemos cómo Dios ha utilizado el agua para dar la gloria a Él. Sí, el arca estuvo en el agua, Jesucristo caminó sobre las aguas, Dios mostró su soberanía y su grandeza cuando convirtió el agua del río Nilo en sangre para mostrar su grandeza. En muchas ocasiones Dios ha utilizado el agua para mostrar su grandeza. Ahora, eh, también vemos que las aguas obedecen a su creador. Él hizo que se junten y que se descubra lo seco. Hizo ahí el océano original y se apareció la tierra. Ahora, cuán importante es que nosotros veamos esto, porque los océanos que fueron formados por Dios recibieron la orden de Dios y le obedecen a Él. Algunos versículos que nosotros encontramos respecto a esto se encuentran en Job capítulo 28, los versículos 23 al 28. Entonces, si me acompañan, les quisiera leer esto para que vayamos viendo. Job capítulo 28, los versículos del 23 al 28.
El libro de Job está antes de los Salmos, para los que no sabían. Job capítulo 28 y los versículos 25 hasta 23 hasta el 28. Y dice lo siguiente. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, al poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia, cuando el relámpago y camino al relámpago de los truenos, entonces las veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: He aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apártese del mal la inteligencia. Cuán importante es verle y conocer a nuestro Dios de acuerdo a cómo es Él, cómo Él se ha dado a conocer, y que el acto creativo de Dios nos muestra mucho acerca de quién es Él. Fíjense también en Job capítulo 38, los versículos 4 al 6. Job capítulo 38 y los versículos del 4 al 6 y los versículos del 11 hasta del 8 al 11, diré. Hace la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sí, cuán importante es ver que Dios, en el acto creativo que Él hizo, nos enseña mucho acerca de Él. Y al conocerle a Él, al ir viendo nosotros quién es Él también, nos muestra que podemos confiar en nuestro Dios, que Él no cambia, que Él es fiel, es todopoderoso, Él es eterno, que Él es sabio, que ve las cosas no afectado por las circunstancias, porque para Él nada de las circunstancias les afectan, y así es su amor para con el hombre también. No cambia, es eterno. Nos dio su gracia en su Hijo Jesucristo desde antes. Y Él que hizo la tierra, que hizo que los mares, que las aguas se junten y aparezca la tierra, es soberano, ¿no? Ahora, fíjense también conmigo otros versículos acerca de esto mismo que nos habla en el Salmo 33, los versículos 6 hasta el 9. Oh, dije que iba a leer el 8 y el 11 de Job. De Job 38, ¿no? Les voy a leer. Dice: ¿quién encerró con puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad, establecí sobre él mi derecho, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Sí? La creación nos muestra muchísimo de quién es nuestro Dios. Miren ahora en el Salmo 33, los versículos 6 al 9. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Otra vez los salmos nos muestran mucho acerca de quién es Dios. Son alabanzas a Él, son cánticos que el Espíritu Santo dio a los escritores de los salmos para mostrar quién es Dios, y han sido puestos aquí porque Dios soberanamente inspiró a los escritores para que tengamos esto ahora aquí y nos enseñan de Él. Y dice en el versículo 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, y así es, con su palabra nada más. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Tremendo.
Miren también lo que dice el Salmo 74, los versículos del 12 al 17. Salmo 74, los versos del 12 al 17. Dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de los monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente del río, secaste los ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuyo es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. Es importante cómo los salmos nos regresan al evento de la creación y la historia también. Sí, aquí también ya está hablando un poco más adelante en Génesis 6, cuando pasa el diluvio y cómo cambió la geografía de la tierra. Pero hasta aquí lo más importante y lo que vemos es que el Dios nuestro, soberano, todopoderoso, eh, eh, hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Ahora, regresen conmigo a Génesis capítulo 1 y vamos a ver en cuanto a la creación de de la vida vegetal. Nuevamente dice aquí, después dijo Dios, versículo 11 del capítulo 1, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Si ve que no dice una plantita, sino un árbol que ya da fruto. Para que un árbol dé fruto ya tiene que ser maduro. Él creó la vegetación ya grande, con la capacidad de dar con fruto, sí, que tenga fruto. Ahí dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y esto es muy importante porque así como hay tanta vegetación, solamente pueden ser mezcladas de acuerdo a la especie en la que están, que dé sus semillas y que su semilla esté en él, sobre la tierra, ¿sí? No se puede mezclar manzanas con peras, ¿sí? O manzanas con tomates. eh, Se pueden mezclar diferentes variedades de manzanas, pero no se pueden utilizar diferentes especies o mezclar diferentes especies. Y así lo hizo Dios en su soberanía. Todo lo que nosotros vemos en la creación y para esto para un biólogo que es honesto y ve, ve tanta variedad en la creación, solamente al conocer a Dios puede entender realmente el propósito por el cual todas estas cosas fueron creadas y darle propósito esto a su descubrimiento de lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero imagínense tanta variedad de alimentos que tenemos, por ejemplo, en la Amazonía, más bien dicho, en la Sierra Andina, Ecuador, Perú, Colombia, mucho de Ecuador y Perú por muchos años se han visto muchísimas variedades de papa, ¿sí? Aunque, y se pueden hacer mezclas entre ellas, pero la cantidad de variedades de papas que hay son muchísimas, ¿no? Así como hay una cantidad de variedades de vegetales, pero todas obedecen a este mismo principio que son según su género. No se pueden mezclar papas con tomates, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios hizo así. Y algo muy importante que nosotros vemos aquí es que Dios dijo que eran buenos, ¿sí? Em, Pensemos también por un instante en las flores, ¿no? Qué importante que al ver esto hay cualquier cantidad de plantas. Por ejemplo, el otro día estuve yo visitando a una vecina, yo vivo en el campo y una de las vecinas nos vende a veces vegetales. Y me fui con mi niña pequeña y le ve y parece, según ella pensaba que el estómago le estaba con aires, ¿no?
Y dice, espera un ratito. Y va y trae una plantita. Y dice, dele esto. Dice, es para que suelte los gases. Yo no tenía ni idea, pero eh, eh, hay tanta variedad de cosas que Dios creó que son buenas, ¿sí? Que son buenas porque Él lo hizo todo. Es solamente que nos falta a nosotros conocer a nuestro Dios y poder apreciar la creación también. Qué importante que estas cosas que Dios lo hizo por su palabra y cada planta, cada árbol es según su especie, tiene su semilla para hacerlo según su especie, ¿sí? Los produjo con edad para que den fruto, para que tengan semilla y luego de eso se pueda seguir reproduciendo. Sí, entonces así es nuestro Dios. Él no pasaron miles de años, sino en el día 2 esto pasó. Sí, cuán importante es ver esto, ¿no? Am, Todo lo que Dios creó era bueno y perfecto porque Él es bueno y perfecto. Cada una de las cosas son un reflejo de quién es Dios. Y hermanos queridos, hasta aquí, hasta el día 2 vamos a ver el día de hoy y la próxima semana continuamos con perdón, hasta el día 3. Hasta la próxima semana continuamos con el día 4, 5 y 6. Queridos hermanos, si tienen algún comentario, algo que Dios les enseñó, Dios les mostró, por favor, pongan bajo esta publicación o también mándenme un mensaje a la página de IGB Cuenca o los que tienen acceso a YouTube también pueden poner este mensaje ahí y será un gusto escucharles. Saludos, hermanos queridos.